Buenos días, auditorio. Nuevamente estamos en una edición de Cambio en el Debate. Hoy vamos a tratar aspectos importantes de medio ambiente del municipio de Morelia. Para eso nosotros nos dedicamos en días anteriores a hacer una invitación a las tres fuerzas o a las tres principales fuerzas políticas que contienden por la presidencia de Morelia. En este caso queremos adelantar que por motivos aún desconocidos, la fuerza política representada por el PAN no pudo asistir. Nosotros hablamos con su vocera, hablamos con el propio candidato y bueno, por situaciones que desconocemos, les comento, no asiste, no están en este debate. No sabemos si sea porque no había alguien que supiera del tema, porque no tuvieron en su agenda la posibilidad de estar en este espacio. La equidad de cambio de Michoacán la queremos poner adelante. No se pudo en este momento, esperemos que en otro momento se pueda. Pero tenemos a los representantes del PRD, el ingeniero civil José Zavala Nolasco. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Agradezco mucho la oportunidad que nos dan de hablar sobre estos temas y vamos a tratar de ser lo más precisos posibles. Y por parte del PRI, el ingeniero Alejandro Villafuerte. Gracias, Javier, muy buenos días, ingeniero. Gracias por la oportunidad. El asunto del medio ambiente es un tema fundamental para la ciudad, para las propuestas de Wilfrido Lázaro. Yo voy como candidato a regidor en su planilla y agradecemos esta oportunidad. Gracias por estar presentes. Empezaríamos tratando de contextualizar el problema del medio ambiente, cómo lo vislumbran las fuerzas políticas que están en esta mesa. Estaríamos abriendo un espacio para que cada una de las personas que están aquí pudieran explicarnos sucintamente cuál sería la plataforma ambiental de los candidatos para el municipio de Morelia, las políticas públicas, etcétera. En este contexto, empezaría, no sé quién quisiera empezar. Gracias, ingeniero. Pues bien, comentar que para la campaña y el proyecto de Wilfrido Lázaro, y como para toda la ciudadanía en general, que es lo que hemos escuchado, el tema del medio ambiente se ha convertido en un asunto fundamental, prioritario, y básicamente porque lo vivimos todos los días. Es un esquema y un asunto de vida que nos ha estado llevando a que esto se vuelva una prioridad en todos los proyectos políticos, cosa que no sucedía. Y la prueba es que ahora, bueno, pues nos encontramos ante este tipo de situaciones, temperaturas que nunca habíamos vivido, aquí en la ciudad de Morelia, con una generación de basura impresionante por el desarrollo urbano desordenado, el crecimiento de la ciudad y la incapacidad de las autoridades por dar una cobertura eficaz a este tipo de esquemas del tratamiento de la basura, por el crecimiento, decía, desordenado de la ciudad. El problema del desorden en los tiempos de lluvias, que antes, pues la gente del medio rural de Morelia, que además es una población muy importante, tenía con toda precisión, como toda la gente del campo, los esquemas de lluvias para poder llevar a cabo sus siembras, los tiempos precisos. Y bueno, ahora ante esta situación pues hay un desorden en el que ellos no pueden ya, ni ellos ni nosotros a veces precisar cuál es realmente la temporada de lluvias. Y bueno, esto pues da el traste con una serie de situaciones que les afectan a ellos como productores y a nosotros como consumidores en la ciudad. Porque bueno, pues al desfasarse estas épocas de lluvias, este tipo de producción, este tiempo de producción, pues que nos toca que estar trayendo productos de otros lados y esto encarece. Y fíjate cómo
encarece la canasta básica y cómo este fenómeno empieza a pegar hasta en los bolsillos y en la mesa de los ciudadanos. Y todo es un esquema, un asunto que viene a caer en el tema del medio ambiente. Para nosotros, para Wilfrido Lázaro, concretamente en la propuesta de la ciudad, un aspecto fundamental es el tema del agua. Aquí, no solo por conciencia que tenemos que hacer todos los morelianos, sino hasta porque ya está previsto en la ley, el asunto del tratamiento de las aguas residuales es fundamental. Ya la Comisión Nacional del Agua te exige que hagas las labores de tratamiento. Si la Comisión Nacional del Agua te permite extraer agua limpia o te da agua limpia de los mantos, las autoridades municipales tienen la obligación de devolverla cuando menos saneada para que pueda tener usos en otro tipo de aspectos, de riego, de muchas otras cosas en las que puede servir. Entonces, hasta por asuntos de ley, es una prioridad para nuestro gobierno el continuar con los programas de aguas, de tratamiento de aguas. Ya se explica muy claramente que hospitales, hoteles, fraccionamientos deben de tener por norma la práctica del tratamiento de aguas. Otro aspecto fundamental es, pasando del agua al aire, el asunto de la deforestación. Morelia tenía cinturones o zonas muy importantes como pulmones. En la zona sur, sobre todo, hay unos bosques preciosos con unos grandes recursos naturales. Hay que promocionar, hay que aprovechar, hay que fomentar, pero además una propuesta concreta de Wilfrido Lázaro y de nosotros es la creación en forma muy seria e importante de los cinturones verdes, es decir, poder rodear a la ciudad de espacios que se reforesten o se foresten para que pueda haber cinturones verdes por toda la ciudad, pulmones aunque sean pequeños, pero por toda la ciudad. En estos los programas de recuperación de espacios es fundamental y lo vemos en la construcción de la unidad deportiva Bicentenario, en donde se ha forestado un área muy importante y que en unos años será un bosque dentro de la ciudad. Y por último, bueno, pues el esquema del desarrollo urbano. Es fundamental que ordenemos el crecimiento de la ciudad. Con un programa de desarrollo urbano ya muy limitado y muy delimitado, de acuerdo a las factibilidades que haya de agua, a las factibilidades que haya para poder descargar esas aguas, porque se están creando fraccionamientos en la zona conurbada de la ciudad, inclusive en los límites con los municipios como Tarímbaro, en los límites de municipios ya como Quiroga. El crecimiento urbano se está dando de manera que va a ser insuficiente que todas esas descargas de drenajes que se están haciendo pues puedan ser tratados por la ciudad. Todos conocemos la capacidad presupuestal del ayuntamiento y la verdad es que eso no va a alcanzar para poder dar un tratamiento fundamental en este esquema del desarrollo urbano. Muy bien. José, perdón, tienes desde la otra vez. Sí, gracias, muy amable. Gracias, adelante. arquitecto. Bueno, el tema ambiental, como todos muchos temas, son muy complejos. Es un problema mundial, es cierto. Nos pega a todos lo que pasa en el Distrito Federal, la contaminación del Distrito Federal, de Nueva York, de cualquier parte, nos pega a todo el mundo. Pero el municipio debe tomar su parte y su responsabilidad, eso es cierto. Por ello, aquel programa fallido, bloqueado, de los beneficentros, de evitar la contaminación, cooperar nosotros con nuestra parte de responsabilidad que nos corresponde para evitar seguir emitiendo gases de tipo invernadero que afectan el cambio climático. No solamente eso, los gobiernos de izquierda se han caracterizado precisamente por defender la naturaleza, por ser sustentables. La licenciada Minerva Bautista ha tomado mucho esto en cuenta, ha tenido mucho cuidado. Y hemos revisado lo que ha sucedido en los últimos años aquí en el municipio de Morelia. Morelia
es una ciudad que empezó a crecer muchísimo a partir de hace 25 años. De 25 años atrás, las gentes que tuvimos la fortuna de nacer en esta ciudad, pudimos conocer la enorme diversidad que existía alrededor de la ciudad, estos montes llenos de árboles, como comentaba aquí el arquitecto, los riachuelos de Santa María, donde nos podíamos bañar, todos estos humedales, donde incluso íbamos a pescar carpitas, íbamos a sacar tortugas, y eso hacía que Morelia tuviera un clima muy agradable, muy estable. Todo eso se ha ido perdiendo. Lo que dice el arquitecto lo comparto exactamente, o sea, el crecimiento anárquico de esta ciudad, gobernada en los últimos 20 años por el PRI y el PAN, eso hay que señalarlo muy claramente, ¿sí? Entonces yo no veo por qué ahora un cambio de gobierno, volver a tener al PRI, nos va a garantizar un mejor desarrollo urbano cuando ya lo han manejado y ha sido un fracaso esas políticas restrictivas, ¿sí? Donde únicamente benefician a los especuladores inmobiliarios. Les voy a decir por qué. Cuando va uno a hacer un trámite, yo como constructor también se los puedo decir, un trámite para un fraccionamiento, un desarrollo, te piden 60, 65 requisitos. Lógico, si algún ejidatario, algún pequeño propietario quiere fraccionar alguna parcela, algún espacio alrededor de Morelia donde la mancha urbana ya lo va absorbiendo, y ve esa enorme cantidad de requisitos, hace dos cosas. O fracciona y vende, como se ha estado haciendo alrededor de Morelia, que ha provocado una total anarquía con callecitas y sin ningún proyecto de urbanización. O llega un especulador inmobiliario, compra barato y vende caro. Eso es lo que ha sucedido con las políticas restrictivas de los gobiernos del PAN y del PRI. Nunca se han sentado a ser promotores, impulsores de un buen desarrollo urbano. Son policías del desarrollo urbano. Hay un trámite increíblemente difícil, increíble, por demás incomprensible, que se llama factibilidad de agua potable. Vas al organismo operador, sabes lo que te va a contestar que no es factible darte agua, porque nunca, el organismo operador, si algo sufres de fuentes de abastecimiento, sí. Tú vas a ese trámite y te sacan mínimo 100,000 pesos. Díganme qué pequeño propietario que inicia una lotificación puede ir a darle 100,000 pesos al organismo operador para que te diga que no te puede dar agua. Pues eso solamente lo pueden hacer las empresas constructoras, los especuladores inmobiliarios que han sido favorecidos por estas leyes restrictivas y que han creado conjuntamente con los gobiernos de Acción Nacional y de la Revolución Institucional una anarquía y un desorden en el desarrollo urbano de Morelia. Es por ello que Morelia tiene uno de los suelos más caros del país también, no solamente el agua, uno de los suelos más caros del país. Ustedes váyanse a Toluca, váyanse a Querétaro, váyanse a Mexicali, vayan a San Luis Potosí y se encuentran un metro cuadrado urbanizado en buen lugar a 800, 900 mil pesos. Morelia, como es el gran negocio de los especuladores, metro cuadrado urbanizado te vale 1,200, 1,500 pesos, 3,000. Entonces, hay que tener y ser muy conscientes de ello. ¿Qué sucede en Morelia? Morelia, a partir del terremoto de 85, cuando empieza alguna descentralización del Distrito Federal, empieza a crecer. Y Morelia, gracias a esa gente que viene de otros estados, gracias a gente que viene del Estado de México, del Estado de Querétaro, de Jalisco, mucha gente ha venido a vivir a Guanajuato por diferentes motivos, de Guanajuato, Michoacán, perdón, a Morelia por diferentes motivos, más la gente que viene del interior del estado,
convierte a Morelia en una ciudad policultural. Morelia es una ciudad policultural. Morelia, yo creo que somos la mitad de morelianos y la mitad de gente que ha venido de otros estados. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y Morelia no supo, en estos 20 años de malos gobiernos priistas y panistas, no supo recibir a esta ciudadanía, no supo brindarle las mejores avenidas, no supo desarrollar, ver hacia futuro los drenajes, los sistemas de agua potable, no supo, fue creciendo en parchecitos, como un rompecabezas. Ok. Sabemos que el problema del desarrollo urbano, puedo comentar que no es un caso exclusivo de Michoacán, aunque Morelia se ha caracterizado mucho por muchos problemas en ese sentido. ¿Qué hacer? Realmente se ha platicado aquí que ha habido malas políticas o que ha habido políticas erróneas, que hay problemas en cuanto al tratamiento. Realmente, ¿qué estaría planteándose en este caso para regular verdaderamente el desarrollo urbano no nada más en la capital, sino en el municipio, entendiendo que hay partes de conectividad interna en el municipio que también se han olvidado en algunos aspectos, o no? ¿Qué estaríamos pensando en este caso? ¿O qué se está pensando? Sí, Javier, gracias. Mira, nada más precisar que, bueno, Morelia ha sido gobernada también en los últimos años por la triste, recordada administración de Samuel Maldonado, del PRD, y con el desfalco además financiero a Loapas, que desde ahí empieza a padecer una serie de problemas financieros, además de tocando el tema que decía el ingeniero Nolasco, la gran morosidad que hay. Y es fundamental también que en este tema del desarrollo urbano no basta aplicar la ley, los reglamentos, hay un plan rector de desarrollo urbano para el estado y sus municipios, estatalmente hablando, y que ha sido también gobernada en los últimos 12 años por el PRD. Bueno, decirte que el esquema de desarrollo urbano para la ciudad realmente se ha ido agotando el espacio de área que se pueda habitar habitacionalmente, y no solo por los problemas de factibilidad para dar agua y para recibir las aguas residuales, simplemente por el crecimiento de la ciudad. Y un ejemplo muy claro está en los límites con el municipio de Tarímbaro. El desarrollo habitacional que se ha dado para esa zona le llaman los dormitorios de Morelia, porque la gente solo vaya a dormir, y es gente que vive, que trabaja acá en Morelia, que vota acá en Morelia, que tiene sus orígenes acá en Morelia, sus fuentes de ingreso acá en Morelia. Entonces, pues es un claro ejemplo, y estamos de acuerdo en que ha habido un crecimiento desordenado de la ciudad. Pero bueno, precisamente por eso es que Wilfrido está proponiendo asumir esa responsabilidad, y lejos de ser un tema partidista o de ser un tema en el que él tenga que, o este ayuntamiento o esta planilla que representamos tengamos que cargar con asuntos del pasado, sí es un tema al que tenemos que hacerle frente, porque es un esquema fundamental y que además reclama la ciudadanía. El plan de desarrollo urbano que por ley tenemos que presentar como ayuntamiento, bueno, pues tendrá que ser un esquema muy moderno, tendrá que ser un esquema que nos permita realmente habitar aquellas zonas en las que se puede, y en las que ya no se puede, pues ya no se podrá hacer. Mira, si no hacemos una conciencia de respeto al medio ambiente y al desarrollo urbano, al crecimiento de la ciudad, todos es hablar de toda la ciudadanía sin ningún distingo partidista, porque todos habitamos el municipio, todos utilizamos su agua, todos descargamos nuestras aguas residuales, todos tiramos nuestra basura en el municipio. Entonces, si no hay un verdadero esquema de conciencia, y te lo digo porque en las zonas de más problema, por ejemplo, de inundaciones, que es un fenómeno también que tiene mucho que ver con el tema, pues resulta que el ayuntamiento recoge hasta colchones, aparatos electrodomésticos de los cauces, de los arroyos que estaban destinados para esto, y que son arroyos que históricamente han servido de afluentes para la ciudad.
Entonces, si no hacemos un asunto de conciencia todos y lejos de cuestiones partidistas o electorales, de que en estos tiempos vengamos a decirnos, echarnos la bolita del problema, este es un problema que hemos generado todos los morelianos y que creemos que de la mano de los morelianos lo vamos a resolver. Y señalar concretamente que el plan de desarrollo urbano que presentará Wilfrido Lázaro, que además ya estaba previsto desde la elección pasada y que está perfeccionándose, además asesorado por gente que conoce muy bien del tema, será en un esquema de mucha modernidad para la ciudad, que nos va a permitir, y además de consenso, porque es importante que estas decisiones se tomen en consenso, no es un asunto a capricho, ni es un asunto de anarquía de decir aquí sí yo y acá yo no construyo. Entonces seremos muy vigilantes. Ahorita está gobernando un consejo provisional ciudadano y nosotros como regidores entrantes seremos muy vigilantes de las acciones que ellos propusieron, de cómo establecieron el crecimiento urbano, porque ya están trabajando en el plan de desarrollo urbano. Nosotros lo vamos a vigilar, claro que sí. Vamos a estar muy pendientes de cómo se generó el programa de obra de este año, porque puede ser que esté afectando zonas de crecimiento irregular en donde no es posible que se siga invirtiendo, inclusive familias que están asentadas en zonas de riesgo. Entonces, si se fomenta inversión para esas zonas, bueno, pues difícilmente se podrá después pensar en una reubicación. Claro. Entonces, vamos a estar muy vigilantes de ese tema, y como decía el ingeniero Nolasco, por supuesto que Wilfrido no está en el papel de permitir este tipo de anarquías. Sabemos que el desarrollo urbano nos podríamos ir aquí todo, creo que 3 programas de ver esto. Lo único que yo creo es que apostarle a un plan de desarrollo urbano del municipio con sus programas sectoriales no está funcionando. No es esa, no son los reglamentos los que están ocasionando. Están las áreas verdes, cuánto estamos dejando de áreas verdes, cómo estamos haciendo la conectividad de las áreas de las aguas residuales, cómo estamos ordenando. Hay muchos analistas que comentan que la ciudad de Morelia está creciendo hacia afuera, pero al interior está dejando muchos manchones. Una rezonificación no se ha hecho. Y esos espacios por plusvalías suben en un precio altísimo. ¿Qué estaríamos pensando realmente en ese sentido? Hablar de desarrollo urbano es muy largo el tema. Yo nada más voy a ser puntual en este caso. Los planes de desarrollo urbano no han servido absolutamente para nada en Morelia. Y la muestra, para muestra un botón. La famosa Loma de Santa María. Era un área de preservación ecológica, reserva ecológica. Se hizo el cambio de uso de suelo. Se compró muy barato a los ejidatarios de Jesús del Monte. Se hizo el cambio de uso de suelo y ahora es un terreno carísimo de especulación inmobiliaria. O sea, esos son negocios. Entonces, ¿para qué sirvió el plan de desarrollo urbano? Pues para decir que era un área de reserva ecológica o de preservación ecológica. Pues viene el cambio de uso de suelo y especulación inmobiliaria pura y llana. Sí, mira, el tema que tocas es toral. Morelia ha crecido desparramado, como una colonia enorme, no como una ciudad. Precisamente una mala política general, ya no hablemos de partidos, pero pues yo sí quiero recalcar que los últimos 20 años ha sido gobernado por el PAN y el PRI. Debió haber crecido hacia arriba ya Morelia. Morelia, como la modernidad lo exige, como Bogotá, como todos estos países que ahorita ya van a la vanguardia en desarrollo urbano, promueven no el crecimiento de la mancha urbana, sino hacia arriba. Eso te acota, ¿sí?, en un área determinada, ¿sí?, todos los servicios y las distancias. Luego entonces, si tú tienes ahorita una familia viviendo en Villamagna, ¿sí?, o en Misión del Valle, necesitas 2 o 3 vehículos para trasladarte a la ciudad, aparte ¿sí? La esposa pues tiene un trabajo, son ciudades dormitorio, como lo dijo el arquitecto.
tienes que trasladarte, necesitas vehículos, llegas a la ciudad, calles angostias, generas caos vial, contaminas, o sea, todo eso va ligado. Entonces la propuesta que hacen las ciudades europeas, las modernas ciudades, Nueva York mismo, pues es crecer hacia arriba, donde las distancias son cortas, donde con un buen transporte público te puedes trasladar de un punto a otro en pequeños tiempos, donde puedes utilizar la bicicleta o la motoneta, ¿sí? Y evitas esta enorme cantidad de vehículos. O sea, tiene muchas ventajas el acotar ya el crecimiento de la ciudad. Ahorita ya están hablando del plan metropolitano, ya le están metiendo que vamos ahora a crecer rumbo a Charo, ya mandaron los hospitales allá por Tres Marías, donde ahora se va a empezar a crecer hacia allá, más carros, más distancia, más gasto, más consumo de combustible, más contaminación, o sea, todo va ligado hacia el crecimiento. Yo insisto, el problema es la especulación inmobiliaria. Estas leyes, esta forma de llevar la política de desarrollo urbano es para vender terrenos caros y beneficiar a unos cuantos. ¿Cómo le haría realmente de llegar a la presidencia la licenciada Minerva? ¿Cómo acotaría este asunto de la especulación inmobiliaria? Lo dije en un principio, nosotros vamos a impulsar el buen desarrollo urbano. Vamos a impulsar por todos los medios el buen desarrollo urbano, que quiere decir, vamos a impulsar el crecimiento de la ciudad hacia arriba. ¿Sí? Ya no vamos a reunirnos con los dueños de la tierra, con los dueños de las parcelas, de todo lo que se sigue vendiendo alrededor de Morelia, y vamos a crear un plan de desarrollo donde ellos sepan por dónde van a pasar las grandes avenidas, por dónde van a pasar los servicios de agua, del drenaje, pero siempre con la tendencia de empezar a crecer hacia arriba, de acotar esas manchas de las que tú hablabas dentro del libramiento, y promover que esos espacios crezcan hacia arriba. Ya se hizo en la Ciudad de México. Horizontal, crecimiento. Horizontal. Ya se hizo vertical. Vertical. Se hizo en la Ciudad de México. Ustedes recordarán que cuando llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la ciudad, la colonia Roma, la Condesa, el centro de la ciudad se habían abandonado. México, la ciudad del Distrito Federal estaba creciendo hacia Santa Fe, hacia aquellos lugares. Entonces él empieza a impulsar el regreso a poblar esas colonias, el crecimiento vertical, y ahora vayan a la colonia Roma, a la colonia Condesa, al mismo centro del Distrito Federal, vuelve a estar vivo, vuelve a estar la gente en el centro, y se evita ya el crecimiento hacia bueno, no total, un poco se evita el crecimiento hacia Santa Fe y hacia otras partes. ¿Por qué? Porque es un impulsor del buen desarrollo urbano, no un policía, ni un restrictivo, no con leyes que únicamente, la verdad, benefician a quien pueden brincarlas o a quien pueden comprar al policía. Claro. Hay un asunto aquí que valdría la pena tocar, que habías mencionado, ingeniero Villafuerte, es el áreas verdes al interior de la ciudad están muy deterioradas o no existen. Se han ido comiendo las áreas verdes el desarrollo urbano. Se comenta por estudios que llega a existir tal vez 2 o 3 metros cuadrados por habitante, cuando la recomendación puede llegar hasta 10 metros cuadrados por habitante de áreas verdes al interior de la ciudad. Se hablaba de cinturones, es importante, que tiene que ver con la deforestación, que ahorita a ver si tocamos rápidamente en el municipio, pero ¿cómo podríamos lograr ampliar esta zona de áreas verdes, que son espacios de convivencia, espacios donde la ciudadanía busca estar, ¿no? ¿Cómo se pensaría este caso? Sí, gracias, Javier. Mira, nada más comentar, pues precisamente la Ciudad de México es un claro ejemplo de cómo gobierna y cómo trabaja el PRD el desarrollo urbano, con todos los problemas de los predios estos de Santa Fe, que inclusive tuvo situaciones legales el ahora candidato del PRD a la presidencia de la República. Yo creo que finalmente terminarán habitando la Marquesa, al paso que van. Entonces, bueno, pues ese es un claro ejemplo de cómo lo establecen,
y la Ciudad de México habla por sí sola de cómo han ido trabajando el PRD en el tema de desarrollo urbano. Trasladándonos aquí a Morelia, reiterarte que la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano de Wilfrido Lázaro es totalmente modernista para nuestra ciudad. Está contemplado el aspecto de las ciclovías, pero no como lo plantea el candidato de Acción Nacional, de que todos tengamos que usar, o todos sus funcionarios, la bicicleta un día a la semana, como si fuera una ocurrencia. El vehículo es un medio de transporte fundamental para nuestra ciudad. Entonces, creemos que esas propuestas que él hace, pues es estarnos queriendo vender espejitos a los morelianos. Los morelianos somos una sociedad madura y sabemos muy bien lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pareciera que no conoce el ayuntamiento, que no conoce la ciudad, y bueno, pues eso nos lo deja muy claro con sus propuestas. Y el plan, como yo te decía, de Wilfrido Lázaro al inicio, contempla la creación de cinturones verdes, pero además, déjame decirte que es un asunto que ya se ha venido trabajando. Hay un programa de la Federación de recuperación de espacios, en donde cuando se logra coordinar el trabajo entre federación, estado y municipio, bueno, pues nos rinde frutos de manera importante, como hay un claro ejemplo en la unidad deportiva Bicentenario, que yo te decía que vale la pena que se documente, porque además de ser una unidad deportiva de primer nivel, pues está teniendo un bosque, un área de reforestación muy importante en esa parte de la Soledad, donde era anteriormente una laguna, y que esto nos va a permitir recuperar ese espacio de manera fundamental para el medio ambiente. Por eso es importante que haya una coordinación, federación, estado y municipio. Y nosotros estamos convencidos que ganando Peña Nieto la presidencia de la República, y con Fausto Vallejo, que es nuestro gobernador, y Wilfrido Lázaro de presidente municipal, pues habrá una coordinación para beneficio de la ciudad. Ya tuvimos una experiencia en las administraciones pasadas, el presidente de la República en total desacuerdo con el gobernador. No hay coordinación, no hay recursos públicos, no hay obra pública, que además es un detonante importante para la ciudad. Estamos queriendo en el PRI alinear el gobierno en el poder con Peña Nieto. Fausto Vallejo es una gente que quiere a Morelia y que ha querido a Morelia, y será fundamental el apoyo que nos dé. Y con Wilfrido Lázaro poder llevar este plan de desarrollo urbano moderno. Sí creemos que debe haber un plan de desarrollo urbano, porque son los ejes rectores, y sí creemos que debe ser moderno, y los cinturones verdes, como la propuesta que decía yo desde el principio, es fundamental. La recuperación de espacios al interior de la ciudad, como estos que te decía de la unidad Bicentenario, en la colonia Matamoros hay otro, por Prados Verdes, lo que es el Poliforum, va a contemplar un área verde importante. Entonces, el asunto de cinturones verdes para la ciudad y recuperación de las áreas verdes de la ciudad está contemplado en este plan moderno de desarrollo urbano que propondrá Wilfrido Lázaro. Pero hay un cuestionamiento que se ha hecho de la unidad Bicentenario, que se edificó en un humedal, por cierto, de lo que comentaba él. Sería bueno esto, que nos explicara. Y eso fue en la administración del licenciado Fausto Vallejo. Hay mucho cuestionamiento, no sé, tú has de darle seguimiento a esto. Si conocen la unidad, si han estado físicamente en la unidad, hay un área fundamental de recuperación que no había ningún esquema de área verde en esa zona, simplemente se había quedado en el olvido, y que además yo no lo dudo que pudiera ser hasta tentación para invasores de estos terrenos, porque es un área prácticamente muy céntrica, rodeada de avenidas muy importantes como la Torreón Nuevo, como la Barrio Alto, como el propio Libramiento, como la salida a Salamanca. Entonces, pues es una tentación muy grande, pero se recuperó ese espacio con una obra importante que es modelo. Además, yo te diría, se hicieron todos los trabajos y los estudios que se tenían que hacer, y precisamente por eso en la parte baja o posterior, la parte hacia el norte, se creó este parque, este bosque, que es una extensión de tierra muy importante para recuperar precisamente esa zona y esas cualidades que tenía ese terreno naturales. Por eso hay ese bosque, y seguramente se aprovechará ese humedal, porque ahí se puede recuperar inclusive con una laguna.
está el terreno está propicio, la reforestación que te hizo está propicio, entonces démosle paso al tiempo y yo les aseguro que en unos años ese bosque estará de manera fundamental con la parte de agua que ahí se acumula o que ahí se recibe o que ahí mismo nace, y la unidad deportiva hacia la parte de Libramiento, que es un espacio que ya están disfrutando la gran mayoría de los habitantes de esa zona de la ciudad que no tenían ese esquema de participación de unidades deportivas. No sé si quisieras comentar algo en este sentido. Sí, mira, yo desde un principio toqué el tema de los humedales porque, bueno, cualquier persona que se entera un poco sobre cuestión ambiental sabe que sí son parte fundamental en el clima de una ciudad. Y bueno, yo toqué el tema de que incluso ahí era una laguna donde íbamos a pescar. Y bueno, pues ya se construyó por ahí una enorme unidad deportiva, un enorme elefante blanco, que a mi juicio, y sería tema para otra ocasión, el construir unidades deportivas no es fomentar el deporte. Son dos cosas muy diferentes. Fomentar el deporte es otra cosa. Caminamos por la avenida Camelina, subimos las escaleras de Santa María, vamos al planetario, corremos en cualquier calle, bailamos. Es el deporte. El deporte competitivo es otra cosa, y las unidades deportivas no precisamente son fomentar el deporte. Eso está, bueno, haciendo un paréntesis. Lo de las áreas verdes, habría que revisar realmente, y es un tema también muy puntual, muy complicado. Todos los fraccionamientos de Morelia deben dejar un 10% de área de donación y un 3% al gobierno del Estado. Aquí dejo sobre la mesa una pregunta: ¿dónde están? ¿Hablan de rescatar las áreas verdes? Debe de estar muy claro, debe haber algún patrimonio municipal donde esté muy claro cuáles son las áreas verdes. Yo quiero especular, y aunque tengo conocimiento de algunas particularidades, los gobiernos municipales en los últimos años han vendido las áreas verdes. Revisémoslo. Revisemos dónde quedaron las áreas verdes de grandes fraccionamientos, y para sanear al final del año de su administración las finanzas, muchas áreas verdes han desaparecido y se han sido vendidas. Yo quiero puntualizar en eso, y es importante. Entonces aquí hay un doble discurso. Por otra parte, yo no creo que el vehículo motorizado sea indispensable para una ciudad como Morelia. Yo tuve la suerte, la fortuna de, por diferentes motivos, he viajado a otros países, Europa sobre todo, y el medio de transporte es la bicicleta. O sea, te asombra, es increíble llegar a una universidad de primer mundo de Ámsterdam y no encontrar un vehículo motorizado, sino pura bicicleta. Entonces, yo sí impulsaría, Minerva Bautista ha hecho hincapié en ello, ha fijado su postura, que se debe de buscar medios de transporte diferente. Uno, la bicicleta, otro alternativos, y la otra parte, el transporte público. O sea, ese es fundamental, como se está haciendo en el Distrito Federal con el Metrobús, que también se hizo en León, ¿sí? O sea, si el transporte colectivo fuera eficiente, si hubiera un Metrobús recorriendo el Libramiento, si hubiera buenas conectividad dentro de la ciudad con un eficiente y buen transporte colectivo, aunado a ciclovías, yo también comparto esa idea, y compartimos esa idea de todo el equipo de campaña, y perdón por hablar en primera persona, pero somos un equipo que encabeza, por supuesto, nuestra candidata. Cambiaría el rostro de la ciudad, sería más amigable. Nos estamos acercando a un caos, a una cuestión ya sin salida, donde creemos que la solución es crear más y más y más
pasos, puentes, no, debemos de cambiar la mentalidad, la visión, tenemos que ver hacia futuro, consumir menos hidrocarburos, contaminar menos si realmente queremos apoyar al medio ambiente mundial. O sea, por eso el tema es medio ambiente. Entonces yo como ciudadano, como habitante de esta ciudad, ¿cómo colaboro a un mejor medio ambiente? Primero, no contaminándolo, Claro. no creciendo fuera de la ciudad y trayendo mi carro lleno de, gastando hidrocarburos, contaminado. O sea, por eso debemos tener un esquema muy general. Es muy amplio el tema, muy Claro. pero debemos tener primero la generalidad, es no contaminar, no crear que este clima se siga deteriorando, ayudar a la tierra a salir adelante. Esa es la parte que a las izquierdas siempre hemos dicho. Hay que evitar que este planeta se siga contaminando, no Morelia, este planeta en el cual vivimos todos. Ok. Para ir un poco cerrando, hay un tema muy álgido que me gustaría, pues, no sé, simplemente ver qué posición tienen, qué van a hacer en este caso, o qué se está pretendiendo. Este caso sería la Loma de Santa María. Para ir cerrando el tema, yo sé que da para más y más adelante podemos volver a reunirnos. Han dicho mucha gente, dependiendo de la posición que tomen en relación a la Loma de Santa María, va a ser mi tendencia del voto. Así han dicho. Quisiera que lo abordáramos lo más concreto posible. ¿Cuál es su posición en relación a la Loma de Santa María y sobre todo a la vialidad que se quiere construir, que es la más cuestionada, ¿no? Por la parte de McDonald's, no sé cómo se llama esta calle. Adelante. Sí, gracias, Javier. Bueno, rápidamente comentarles, qué bueno que el ingeniero Nolasco habla de los dobles discursos y del transporte público, porque habrá de tener conocimiento de las concesiones que se entregaron por el gobierno anterior. En los últimos días, en la última semana de la administración, había filas afuera de transporte público de gente que iba a ser beneficiada con una concesión de transporte público sin ningún estudio previo, sin ninguna consideración al problema que ya hay de transporte en la ciudad. Por otro lado, decirte con toda puntualidad que al igual que en el tema de la unidad del Bicentenario, que déjame decirte que cuenta con los estudios de la Federación, del Estado, del gobierno del Estado, que encabezaba el maestro Leonel Godoy, y los planes y autorizaciones del municipio, obviamente, que fue un esfuerzo conjunto que logró el licenciado Fausto Vallejo en una gestión ante la Federación y ante el Estado, como muestra de la capacidad que ha tenido y que tienen los gobiernos del PRI de lograr consensar, a diferencia de otros, los esfuerzos de la Federación, del Estado y del municipio. En concreto, el tema de la Loma, el desarrollo que se ha venido dando para esa parte de la ciudad es fundamental. El número de escuelas, de universidades, de comercios, en fin, de habitacionales, el crecimiento que ha tenido esa zona requiere obviamente de un acceso, o de 2 o de 3, o los accesos que necesite para toda la población que ya se está asentando en esa parte. Y de igual manera te lo digo, que como en el tema de la unidad Bicentenario, tendremos que tener el gobierno que gane, indudablemente, los estudios de la Federación, de las áreas de la Federación, de las áreas del Estado y del municipio, para asegurar que la obra o las obras que se tengan que hacer estén respaldadas por una serie de estudios que no impacten de manera negativa al medio ambiente, que es lo que nos preocupa y nos ocupa en este momento. Entonces, nosotros estamos por el desarrollo, por el crecimiento ordenado, respetuoso y previo a todas las consideraciones que tengan que hacer los 3 órdenes de gobierno, la Federación, el Estado, el municipio, y tarea fundamental y parte fundamental es la ciudadanía. Hay que ver con mucha seriedad, no como un botín político y no utilizando a la ciudadanía, inclusive hasta en esquemas de acampar ahí o de ponerse o oponerse a la obra sin un fundamento. Si contamos con los estudios, reitero, serios, inclusive no solo de la Federación del Estado y del municipio, hasta de despachos alternos
que puedan decir por dónde se puede hacer sin generar un impacto negativo. Esa zona de la ciudad requiere de una o de más obras o vialidades para poder darle salida y que sea un esquema transitable para esa parte de la ciudad. Porque mira, el no tener la obra, como decía el ingeniero Nolasco, ¿qué provoca? Si tú vas y conoces la ciudad y vas y has ido a recorrer ese tramo en las horas pico, genera un congestionamiento vial que efectivamente lo único que provoca es contaminación. Entonces, no solo es el pensar en querer favorecer esa parte de la ciudad, es en lo que decía el ingeniero Nolasco, y yo coincido, es un discurso de congruencia. O sea, se está haciendo un embotellamiento ahí, ya hay un crecimiento ahí importante, y bueno, pues se requiere que se pueda hacer transitable esa zona para quienes la habitan y la utilizan y la necesitan y la disfrutan. Entonces, pero con mucho respeto, si en algo se ha caracterizado Wilfrido Lázaro es por respetar todas las disposiciones legales. Si tenemos los estudios que avalen que no habrá un impacto negativo, seguramente que fomentaremos esa vialidad o las obras que se tengan que hacer. Ok, adelante. Gracias. Pues presté atención a la respuesta aquí de mi amigo el arquitecto y no encontré realmente ninguna solución, únicamente estudios, posibilidades, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ahí, insisto yo, ahí hay intereses de especulación inmobiliaria también, todos lo sabemos, tienen nombres y apellidos, hay personas implicadas, hay cambios de uso de suelo muy misteriosos, en fin, pero ya es un hecho. Nosotros, como fuerzas progresistas, como fuerzas de izquierda, vemos por la gente, no por los particulares, por la gente. Los problemas económicos y otros de índole que los resuelvan ellos. Nosotros vemos por la gente. Las colonias unidas del sur, Los Encinos, Trinchera de Morelos, Lomas del Durazno, Zaramal Favón, todas esas colonias que se asentaron allá a finales del 88, 87, en los 90, en la época en que fue presidente Germán Ireta, que por cierto tiene una de las mejores aguas, las traemos desde allá, desde Porichaqueo. Esa agua potable es muy, muy rica, viene de la sierra. Se asentaron ya hace 20 años ahí, más de 20 años. Jamás pensaron que iban a estar entre la espada y la pared, con algunas presiones ahí de otro tipo. Nosotros hicimos un recorrido con un grupo de especialistas, maestros en ingeniería, con la candidata, con Minerva Bautista, y tenemos una propuesta a corto plazo, y muy clara, nosotros no somos ambiguos. Propuesta a corto plazo. Lo que ahorita conocemos, la calle Mozart, que conocemos tradicionalmente y mal llamada La Paloma, queremos que sea una especie de eje vial en sentido ascendente. O sea, que los dos carriles que acaba de pavimentar la administración anterior, por cierto, la cual hay que reconocer, una buena obra, que sea únicamente en sentido ascendente. Y lo que conocemos como los senadores del Parque Juárez, que es Tanganzuán, que sea en dos sentidos descendente. Ahí tenemos más posibilidades de generar un distribuidor vial, porque tenemos los senadores, bueno, afectaremos ahí al Club de Leones, tendremos que conectarnos ya con un paso superior sobre Juárez, o un paso superior, o sea, ahí crear realmente un distribuidor vial para que haya continuidad en el flujo vehicular, ¿verdad? Eso nos daría un mejoralito a la problemática de la Loma de Santa María, sobre todo a las colonias que inicialmente poblaron esa parte, ¿no? Nosotros no estamos pensando en los centros comerciales, ni en los planes, ni en el nuevo fraccionamiento que por allá se está desarrollando. Nosotros estamos pensando en las colonias unidas del sur, en la gente que vive en Santa María, en la gente que fueron los primeros, y pues en consecuencia, por supuesto, pues se verán beneficiados otros muchos fraccionamientos que están desarrollándose por allá y que ya son un hecho, como lo dijo acertadamente el arquitecto. Ese sería a corto plazo. A mediano plazo, y que ya hay recursos, afortunadamente ya por allá hay recursos, tenemos la continuidad de la Amalia Solorza.
continuar con la malla de Solórzano y entroncarla. Y por último, como veo que ya el tiempo nos está apremiando, Sí. tenemos por último continuar otra vialidad ya trazada, ya planeada, que iría por allá a desembocar por los Pirules, por la salida de Mil Cumbres. Nunca un acceso directo a la Loma de Santa María. Bueno, pues quedan cosas en el tintero.